figura que es bastante hoy controversial, ¿no? Y este es el delito de estupro, lo que viejamente se conocía con el delito de estupro, que era aquel ataque sexual respecto a una persona honesta que iba de 12 a 15 años. Hoy en día la situación ha variado y la legislación ya ha legislado los delitos contra la integridad sexual, y el viejo estupro en realidad hoy se ha transformado en una conducta que en realidad es respecto de una persona mayor de 13 años que no ha cumplido los 16 años y que tiene relaciones sexuales. Vamos a hablar más que nada para que la audiencia lo comprenda perfectamente. Tiene relaciones sexuales con una persona mayor. Esta persona mayor previamente la debe haber seducido, debe tener una relación de preeminencia con ella, con la menor. En realidad acá lo que la ley protege es la inmadurez sexual, ¿no? Pero bueno, yo ahora lo que le quisiera preguntar al doctor es, ya que esto no depende de mi área, ¿no? ¿Qué pasa hoy con las chicas que van de 13, 14 años a los 16 años? Son desde el punto de vista psiquiátrico. Nosotros tenemos una variación enorme que nos ha sorprendido. Nosotros le queremos explicar a ustedes y a la audiencia que hay un debate sobre la sexualidad de los adolescentes en todos los términos, en los medios de comunicación, en la política, en la cultura, en todas partes. En la escuela secundaria. En la escuela secundaria. Pero a mí como psiquiatra me toca recibir el tema en mi consultorio, pero acá estamos con el doctor Manfroni, penalista, profesor universitario, porque nosotros les vamos a explicar qué pasa cuando este tema llega a un tribunal judicial. Nosotros estamos atravesando un momento en nuestra cultura de una defensa importante de los derechos femeninos que se llama el ni una menos. Entonces vamos a ver de qué forma en mi consultorio o en un proceso judicial nosotros defendemos el ni una menos. ¿Cómo? Claro, ¿de qué forma en el consultorio o en un proceso judicial nosotros defendemos los derechos de la mujer por jovencita que sea? Estamos hablando de una chica de 14 años. Vamos a ir al caso concreto. Pero para ponernos en antecedentes, yo les quiero decir que esta legislación que explica el doctor tiene que ver con una realidad sociocultural que es la de nuestra época. Porque en otras épocas, y voy a mostrarles acá, el casamiento del capitán, en ese momento, capitán don José de San Martín, con Remedios. El capitán tenía 30 y pico y Remedios escalada 14. La imagen muestra muy bien, dibujo de la época, ella era una niña y él un señor adulto. Lo que nuestra cultura, como bien explica el doctor, penaliza, requiere que se den 3 requisitos. Y cuando ustedes vean los requisitos van a entender la lógica de nuestras leyes. Primer requisito, que la chica de 14 sea virgen y doncella. Virgen quiere decir virgen orgánicamente. Doncella, sea inocente, inmadura e inexperta. El segundo requisito es que un adulto, un vivillo o un atorrante o un canalla, la manipule con malas artes, con engaños, con triquiñuelas, para lograr luego deflorarla, desvirgarla y tener relaciones sexuales con ella. Entonces los requisitos son 3. Que la niña sea virgen e inmadura, que el adulto la manipule, la engañe, la coaccione, y tercero, que logre su cometido, que es tener una relación sexual. Eso es el estupro. Entonces, las leyes están para defender a una jovencita inocente, inmadura, inexperta, de las manipulaciones de un canalla. Entonces, en la parte jorobada de la cosa, el ni una menos es proteger a una inmadura de las manipulaciones miserables de un canalla.
Pero en la época del general San Martín las cosas eran diferentes. Claro, lo que hablábamos de los hábitos culturales, ¿no? Entonces, en aquella época se consideró que Remedios, que era una dulce y virginal inexperta, pero la cultura consideraba que una virginal doncella inexperta estaba preparada para asumir el desafío del casamiento, de la sexualidad, de la desvirgación e incluso de la crianza de hijos. Otro modelo de leyes y de cultura. Entonces, en este caso, y el caso que le vamos a explicar hoy con el doctor, porque el doctor no es sociólogo y yo tampoco. Nosotros no vamos a un debate en la sociedad sociológica. Nosotros tenemos que resolver casos concretos y nuestros casos concretos son personas concretas. Estamos hablando de una ciudadana y de un ciudadano. Estamos hablando de la República Argentina y estamos hablando del Poder Judicial de la República Argentina. El caso del cual les vamos a hablar ahora con el doctor tiene la conducción jurídica del caso. Yo soy el perito, o sea, yo lo asesoro al doctor para que él desarrolle lo mejor posible su técnica. En este caso, nosotros tenemos que una chica de 14 tuvo un romance con un muchacho de 27. La mamá de la chica entendió que su hija era una virgen e inexperta e inmadura, que el otro era un manipulador, entonces la mamá hizo una denuncia penal y se inició un proceso contra el adulto. Entonces ahora el doctor nos va a explicar cómo se trabajó con el abogado, con el perito y con los peritos oficiales las tres partes de la cosa. ¿Era una niña virgen, sí o no? ¿Hubo manipulaciones canallescas, sí o no? ¿Hubo una consumación sexual por malas artes del acto sexual, sí o no? Doctor. Antes que conteste la pregunta a nuestros seguidores, les digo que pueden hacer preguntas que ellos van a ir respondiendo sobre los temas que estamos tratando. Su respuesta. Bueno, gracias por lo experto. La verdad que te hace sentir grande. Sí, acá el doctor Vini siempre es muy amable conmigo, ya se puede decir que tenemos una relación de amistad. Relación de amistad. Justo estamos en un tema sexual. Ojo con la relación. Pero yo quisiera poner sobre el tapete alguna consideración previa. En todo momento estamos hablando que la víctima de este delito, del estupro, particularmente hablamos del estupro, es siempre una persona de sexo femenino. Y en realidad eso no es así, porque hoy la ley penal protege a personas de ambos sexos. Claro. Y esto después me gustaría que lo debatamos a posteriori, porque ¿qué pasaría si la víctima del hecho fuese una persona de sexo masculino, ¿no? Entonces, un jovencito de 14. Claro, ¿cuál sería el estrépito social, sin ser sociólogo? ¿Cuál sería la posición adoptada por el órgano jurisdiccional, por el Ministerio Público, si la víctima del hecho fuese una persona de sexo masculino? Un chico de 14 con una mujer experta de 28. Por ejemplo, a la inversa. A la inversa. A la inversa. Esto lo dejo planteado, después podemos empezar a considerar el asunto. Pero tengamos en cuenta que cómo ha variado la sociedad, y esto en función de la foto que usted acaba de exhibir, doctor, en el momento que el capitán San Martín contrajo nupcias, una mujer de 14, y digo mujer de 14, no era una niña, no era una adolescente, era una mujer. Aunque fuera virgen. Aunque fuera virgen, era una mujer. ¿Por qué? Porque las circunstancias sociales, económicas y políticas de aquella época determinaban que una persona a los 14 años sea mujer. Ahora bien, hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado legislativamente, ¿no? Esto en primer término porque ya hoy no hablamos de honestidad. Antes la ley penal protegía la honestidad. Hoy en realidad hablamos de integridad sexual. Y ya esto es un avance, ¿no? Es un avance porque lo que la ley penal pretende proteger es la libertad sexual, la inmadurez sexual, que determinadas conductas no faciliten ni promuevan la corrupción, etc. Esto ya es un gran avance y dejamos de lado ese viejo concepto
de honestidad que estaba acuñado en el código del diputado Moreno de 1921 para pasar a ser integridad sexual. Esto ya es un avance. Y este avance no es de pronta data, o sea, este avance ya viene desde el año 1999. Y de otra comprensión y otra exactamente. Integridad sexual. La verdad estoy muy de acuerdo con la terminología adoptada por el legislador en ese caso. Ahora, para el delito de estupro, que es lo que en realidad nosotros venimos acá a debatir y a poner en conocimiento a la audiencia, como bien señaló el doctor, hay varios requisitos. El primero de ellos, que se trate de una persona cuya edad sea superior a 13 y que no haya cumplido los 16 años. Esto es un requisito de carácter objetivo, ¿no? O sea, la persona tiene que tener de hecho ser mayor de 13 años, porque si es menor ya y hay un acto sexual, hablamos de otro delito mucho más severo, lo que se conoce vulgarmente con el nombre de delito de violación. Ese caso no lo vamos a tocar porque creo que no hay ningún debate al respecto. De hecho, el padre, el profesor respecto del alumno, cualquier otra relación de preferencia que se les pueda ocurrir, si hay una relación de parentesco, la conducta se agrava. Ese es el segundo requisito. El tercero, que esta persona, la que es mayor de edad, debe a su vez, a través de esa relación de preeminencia, lograr un provecho de corte sexual. No puede ser de otra manera, un delito de carácter sexual. Cuarto requisito, que la persona víctima del hecho tiene que ser a su vez una persona inexperta sexualmente. En realidad, técnicamente hablamos no de una experiencia, como bien lo señaló el doctor, hablamos de una inmadurez sexual. Justamente lo que la ley protege acá en este caso es la inmadurez sexual. Estos son a grandes rasgos los requisitos que la ley persigue a la hora de tratar de proteger justamente la inmadurez sexual, que es el objeto propio de la tutela penal acá. En este caso que nos convoca, donde el doctor actúa como perito y yo actúo como abogado defensor del imputado, obviamente no vamos a revelar la identidad de las partes, desde ya que no. En primer término, la denuncia la formaliza la madre en abierta contravención a lo que dice después su hija en la declaración testimonial en Cámara Gesell. Esto es increíble, ¿no? Si bien la madre denuncia, legalmente es así, ya que la persona no tiene capacidad para denunciar, denuncia en su calidad de representante legal. Cuando denuncia un hecho por dichos de la hija. Sin embargo, cuando su hija testimonia a través de un sistema que hoy en día se conoce con el nombre de Cámara Gesell, en el cuerpo médico forense, a la hora del interrogatorio, la menor no dice absolutamente nada del hecho. Además dijo, no, la verdad que no hubo mucho, fueron unos meros besos. Cuando en relación a la denuncia de la madre, hubo un acto sexual, si estábamos hablando de una doncella, como bien lo señala el doctor, parecía una menor completamente inmadura, inexperta. Después vamos a comentar algunos condimentos por qué nosotros entendemos que eso no es así. Pero bueno, esto es un dato muy novedoso porque hoy en día las personas de 14 años, de cualquiera de los sexos, principalmente hoy estamos hablando de las personas de sexo femenino, la verdad que tienen una actividad sexual bastante profusa, completamente diferente, sin abrir juicio de valor, ¿no? Sí, completamente diferente a la que podía tener yo a los 14 años. Yo la verdad los 14 años no tenía absolutamente nada que ver con los 14 años actuales, ¿no? Básicamente por varios factores, entre ellos el celular. La tecnología ha incursionado en el derecho de manera poco feliz para este tipo de conductas, ¿no? Porque los menores tienen como costumbre practicar sexo, difundirlo a través de cualquier vía, Instagram, WhatsApp, no sé, muy experto en informática no soy, pero esa es la manera que hoy tienen de comunicarse y vivir su sexualidad. Es muy común el sexo grupal, es muy común prácticas sexuales que antes, cuando yo me pongo yo de ejemplo, yo tengo 44 años, ¿no? Por ejemplo, el sexo oral hoy ya, lo que comúnmente se puede decir, como se dice vulgarmente, no me van a retar, bueno, lo que comúnmente es un pete, que antes era un acto
casi inalcanzable, ¿no? Hoy en día ha reemplazado un beso. El pete hoy es un beso. Incluso hay jóvenes que previamente hacen un pete y después tienen sus relaciones sexuales. La verdad que cómo sea hoy en día la concepción de la felatio in iure en los jóvenes es completamente diferente, pero absolutamente diferente. Abonando lo que dice el doctor, en mi época, y me parece que en la de ustedes, no sé si también la del doctor, había una especie de ley cultural que decía, primero se tenía un romance, después se llegaba a las relaciones sexuales y mucho tiempo después a una felatio. Mucho tiempo después. Lo que estamos viendo en los últimos años son las cosas absolutamente al revés. Entonces, estamos viendo adolescentes de 13, 14, 12, 11, que primero debutan con felatios y luego tienen relaciones sexuales. Y hay un ámbito de la cultura donde ya está muy divulgado y es que muchas chicas entre los 13 y más adelante van a los boliches y cuando no tienen suficiente dinero para pagar una copa, la pagan con una felatio. Y luego si toman un taxi a la madrugada y se quedaron sin dinero, también suelen pagar con una felatio. Es decir, este cambio entre la relación sexual y la felatio es todo un revoltijo cultural en las costumbres que viene de los últimos 7, 8, 10, 15, no sé, pero muy reciente, que marca una época y una pauta muy diferente a la nuestra. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Antes de eso, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la tecnología, como marcaba vos recién, en los nuevos delitos o en las nuevas formas de cometer delitos o en la nueva forma de relacionarse entre los jóvenes? Muchísimo. Desde el punto de vista jurídico, que es lo único que yo puedo acá responder, muchísimo. Hoy en día los jóvenes, es más, yo no sé si practican sexo porque les gusta o practican sexo porque lo quieren difundir o ambas cosas. La verdad, lo desconozco, no estoy en la piel de un joven de 14, pero el tema de que esto se viraliza como vulgarmente se conoce, hay un aspecto que es la relación sexual de los jóvenes y la viralización de esa relación sexual. Sí y solo sí. O sea, la relación sexual ha dejado de tener hoy en día entre los jóvenes ser puertas adentro. Esta relación sexual tiene que ser compartida. Y tiene que ser compartida con todos los riesgos que eso conlleva, porque a esta tecnología accede un número indeterminado de personas, ¿no? Hasta incluso, que después vamos a plantear con el doctor sin decir el nombre, tienen redes sociales, cosa que para mí era una cuestión de ciencia ficción. Sí, antes era señales de humo. Claro. Me queda pendiente saber algo, que hoy lo charlaba con Martín. Una niña, una nena de 12, 13, 14 años, hoy con las redes sociales y se ve normalmente que hacen fotos, que ponen carita. ¿Es provocación? ¿Cómo lo ve el individuo a esa menor? Mirá, desde tu óptica profesional. Te tengo que pedir un favor muy grande a vos y a todos en público. Para nuestra cultura, porque para el general San Martín Remedios era una mujer, para nuestra cultura, una jovencita de 12, 13, nosotros todavía podemos llamarle niña. Es una niña. El problema no me equivoques. Nos estamos equivocando. Este es el problema que tenemos ahora. Porque la transformación es tal. Déjame volver un poquito para atrás con otra. Vaya para donde usted quiera, yo lo dejo. En el arte de la guerra, en las invasiones inglesas, el alférez Juan Manuel de Rosas debuta con 13 años a las órdenes del sargento mayor Manuel Belgrano. En la guerra debuta. Saben que estaba preocupado. Porque era un debut contra la muerte. Era un debut. Entonces, en aquella época, la mujer era mujer, aunque sea virgen. Se presuponía su madurez. No se discutía si la tenía.
Y el ¿Cómo hombre se sí. presuponía su madurez? Era inmadura, 13, 14 años. Pero ahí es donde viene la complejidad de la cultura. Para nuestros códigos culturales era inmadura. Para esa cultura se presuponía su madurez. Para nuestros códigos culturales, la colimba se hacía a los 18 años. Para esa época se presuponía que un chico de 11 iba a la guerra. 11, 12. Juan Manuel de Rosas, 13. Cuando te digo guerra es a los tiros, a la muerte. Entonces, ¿por qué me pongo de rodillas para pedirles a todos que la posibilidad de hablar de una niña de 13 o 14, me temo que sea un nombre incorrecto? ¿Por qué? Porque nosotros, desde afuera, vemos una niña de 11 o 12, porque lamentablemente la niña de 11, 12, 13 no nos dice a los adultos la verdad. O sea, la niña en su mundo actúa como una mujer deflorada y con enorme experiencia sexual, en su mundo. Y en el nuestro actúa como una doncella virginal que va al colegio de monjas. Lo que a nosotros nos confunde es que nosotros miramos la niña que va al colegio de monjas y vemos una niña de 13, 14 o 15, nosotros. Y ella no es más una niña, ella es una mujer que inició su experiencia sexual a los 11 o los 12. Y que a los 14 tiene una experiencia sexual que a nosotros nos da vuelta. Entonces, perdónenme que sea tan espantosamente estricto con las palabras, pero hacia el cambio de la cultura y de las actitudes judiciales. Si estamos hablando de una señorita de 13 con una cuestión sexual, yo antes de decir a priori que es una niña, tengo que ver su real experiencia. Luego de ver su real experiencia, me daré una pauta real. Si es una niña inexperta, inmadura y virgen, o tiene una experiencia fenomenal. Entonces, si yo corroboro que es una niña inmadura, experta e inocente de 13, me conduciré con ella de cierta manera. Si yo me doy cuenta que ella tiene 13 o 14 y que me pasa por arriba, con todo respeto, le tengo que hablar a una mujer con experiencia. Perdóname que sea tan quisquilloso con esto, porque sí, doctor, lo comprendo y lo he visto y lo he percibido incluso en los grupos políticos, militantes políticos. Los jóvenes, los mayores de 25 años, se preocupan porque los chicos que ellos conducen dicen, es un escándalo. Dice, pero sos un veterano viejo, le digo al de 25. Pibe, claro. Al de 25, 26 o algo más. Viven pensando solamente en una parte de la sexualidad, me decía uno hace poco tiempo. Vale decir, yo quería ir a lo que usted, doctor, estaba expresando. Esa niña, a lo mejor, ella personalmente no tiene esa experiencia, pero sí recibe socialmente y a partir de los medios de comunicación una enorme carga de experiencia y de, yo no sé si de promoción o de excitación de actividades, sí, es muy correcto, para la cual esa persona no está preparada. Exacto. Los mayores, hablaba de ese joven de 25 que quiere enseñarles, adoctrinarlos, diríamos, desde el punto de vista nacional y popular, y se enfrenta a ese problema, tampoco está preparado. Los mayores tampoco, el Estado tampoco, la sociedad no está preparada. Yo les voy a dar un Entonces, ejemplo. es eso precisamente lo que estamos tomando, que ustedes lo están Para que observando. ustedes ubiquen esto que llamaríamos el discurso de la niña y el discurso de la mujer. Se los voy a mostrar. ¿Y cómo entra el discurso del niño? Eso me gustaría tocarlo. Después lo vamos a ver. Eso es muy importante lo que acaba de decir Alejandro. Por eso me gustaría tocarlo a posteriori, porque pareciera ser que si la víctima acá
fuese un joven de 14 años, ¿cuál sería la valoración social y o judicial? Porque los jueces integran la sociedad, no vienen del planeta Poder Judicial de la Nación y caen acá. Te voy a dar un ejemplo práctico también de eso. Pero es muy buena esa, y después quisiera agarrar lo que acabas de decir. Te doy un ejemplo práctico de eso. Mi mujer también es psiquiatra y trabaja mucho con chicos adictos. Entonces yo le estaba contando estas cosas y ella me dice, no, me dice, pero evidentemente vos conocés la mitad de la moneda. Entonces me dice, en los grupos que ella trabaja viene una mamá azorada porque un pibe de 13 en un grupo especial de Facebook cerrado se sacó una foto sin calzoncillos ofreciendo sus servicios sexuales a mayores de 50. Entonces mi señora me decía, cuando nosotros veíamos al niño de 14, un pibe con las cosas de un pibe, que si la escuela, que si el celular, o sea, veíamos un niño de 14. Entonces, y el chico tenía el discurso de un niño de 14. Y todos los adultos se relacionaban con un niño de 14. Cuando la mamá descubre esa foto del chico sin calzoncillos, exhibiendo su miembro y vendiéndolo, ese ya no era un niño. Eso era un adulto macho varón de 14, vendiendo sus servicios sexuales a hombres arriba de 50. Déjenme decirles este ejemplo del doble discurso, que creo que lo van a ir entendiendo, en el caso de estas chicas. Porque estas chicas tenían un grupo cerrado, específico, solo para compartir su sexualidad. Ese grupo es cerrado, no lo conoce nadie. Doctor, discúlpeme que se interrumpa. El doctor se está refiriendo a el grupo cerrado que tenía la presunta víctima. Me digo presunta porque en realidad ni por asomo se avisora la culpabilidad de nuestro asistido, ¿no? Igual por el principio de inocencia sigue siendo inocente hasta que una sentencia condenatoria diga lo contrario, pero entendemos que la absolución está por caer. Pero la joven, presuntamente damnificada, poseía un grupo. Poseía un grupo cerrado, que ese es el que se va a hacer alusión. Un grupo cerrado. Entonces, la mamá desconocía la existencia de ese grupo cerrado. La mamá conocía que la chica tenía Facebook, email, Twitter, y en Facebook, email y Twitter, la chica de 14 era una niña. ¿Me entienden? Entonces, ahora vamos a ver cómo se manejaba ella en su grupo cerrado. Yo puse exprofeso, Blancanieves. Hemos cambiado los nombres, pero esto es literal. Una de ellas le dice a ella, muero por ver a Blancanieves, ¿entienden, no? Hacerle una felatio a Isidorito. Blancanieves es una chica con nombre concreto, Isidorito es un chico del grupo. Tampoco utilizan la palabra felatio, ¿no? Utilizan la palabra más suez. Otra, Heidi, te quejas de que con 13 muestren el traste en Instagram, pero vos con 14 le hiciste una felatio a Harry Potter en el baño de tu mejor amigo. Entonces, en el discurso que este grupo de chicas tienen para nosotros, son niñas inexpertas, doncellas virginales. En el grupo que tienen para ellas, donde hay chicas y chicos, tienen sus felatios, sus relaciones sexuales y una policromía. Ejemplo, una chica le pregunta a la otra qué le parece ingerir o beber los fluidos seminales de un caballero. Por supuesto, eso se usa con el nombre de la calle. Y la otra le dice, sí, por supuesto, a mí me encanta. ¿Y a vos? Entonces, ¿van entendiendo la diferencia entre los dos discursos? Y cómo nosotros los adultos, y yo le llamo esto ni una menos, porque si yo, en nombre de mi poder y mis conocimientos, determino
que esa era una pobre piba que la manipularon, me estoy olvidando que es una mujer con experiencia, talento, inteligencia y derechos. Sí, doctor, permítame traerlo a esto. Usted mencionaba Ni Una Más. El Ni Una Más, en alguna medida, está señalando el acto violento, digamos, la violencia contra la violencia de género. Así es. Entonces, en este caso, aparentemente no hubo un acto de violencia. No, pero de nuestra cultura, de todo nuestro proceso cultural de adulto, con esos niños que les llamamos niños, sin saber que ya son mujeres y hombres. O sea, de parte de nosotros tenemos una conducta de descalificación a priori. Otra cosa es que a posteriori, es decir, sabiendo claramente si estamos ante un niño o una niña, nos comportemos. Entonces, ahí viene la seriedad del derecho penal y la seriedad de la psiquiatría. El doctor, como penalista, o la justicia, a priori no pueden decir esta niña no sabe nada y es una inexperta, o este niño, a priori. El doctor tiene la obligación de estudiar la conducta, cada cosa pormenorizada, para llegar a determinar si estamos con una persona con auténtica experiencia y madurez o no. Acá aparece lo que nosotros conocíamos también con gran inquietud acerca del despertar sexual. El despertar sexual vos, doctor, es usted bastante más joven que nosotros. De verdad que el despertar sexual en esos tiempos tenía unas características. El despertar sexual entre los muchachos más grandes era de otras características, pero en alguna manera era despertar sexual. Lentamente uno iba tomando conocimiento, introduciéndose en ese mundo, ¿verdad? El acercamiento, en fin, todo ese conjunto de cosas que era el despertar sexual del adolescente. Eso se ha transmutado en la aparición no solo de esto, sino en el cambio del mundo, ¿no? Los avances. Entonces, el joven, o el chico casi, el niño, termina su niñez. El baile era a algún que otro kilómetro de distancia, pero bueno, eso al margen. Pero es muy bueno lo que plantean, y uniendo eso, y desde el punto de vista de la praxis judicial, para todos los operadores, incluye a los abogados también, ese doble discurso y ese Estado que no está preparado, y hablo solamente de uno de los poderes, no hablo del Poder Judicial, y también hablo del Ministerio Público, que es un órgano autónomo, pero también lo incluyo. No estamos concientizados, yo no lo estoy. Yo no estoy concientizado a que una joven de 14 años sea así en su fase sexual. No, yo no estoy concientizado. No, claro, la escuela. La escuela creo que la sociedad, y esto es lo que sucede es lo siguiente, que se recibe una denuncia de esta naturaleza y ya hay un discurso a priori, como dice el doctor, hay un discurso a priori de que esta chica es una niña, completamente carente de experiencias, completamente inmadura sexualmente, que es una niña que Blancanieves, Heidi. Yo no estoy en contra de cómo se ha dado los avances en el ámbito sexual. Puede ser que el mayor quiera desconocer, mejor desconocer o negar las conductas o los conocimientos, o dónde está mi hija o mi hijo. Mejor lo niego, me miro para otro lado. Quizás sea muy traumatizante para los padres, yo no soy padre, saber o anoticiarse que su hija o su hijo, a quien consideran todavía un niño, yo a los 14 todavía jugaba al Scalextric, ¿existe hoy el Scalextric? Una pregunta que dejo para... quizá no quieran anoticiarse de eso, quizá no quieran anoticiarse que ya el niño que tenían ya dejó de ser niño, por lo menos en la fase sexual.
entiendo igual que hay una disparidad, ¿no? Porque en otros aspectos de su vida siguen siendo niños, o sea, hay una incongruencia entre una cosa y la otra. Sí. ¿Felatio o felatio? ¿Cómo es? Felatio, sí. Felatio ignore, es en realidad el sexo oral. El sexo oral. Exactamente. Bien. Pues están preguntando entonces. Como dijiste felatio, entonces. En la cultura hoy en día se usa pete. La cultura usa la palabra pete. Literal. Literal. Ya eso se universalizó, ese concepto, ¿no? Creo que ya se utiliza independientemente de la edad del usuario, ¿no? O sea, hay varios ámbitos que trabajan con los adolescentes. La mamá y el papá, la escuela, los tribunales y también el hospital. Da la casualidad de que a mí me suelen invitar con cierta frecuencia al Hospital Casa Cuna a hablar sobre estas cuestiones. Sí, y tendríamos la chance de traerlo. Una médica del Casa Cuna que nos diga, Casa Cuna, del Hospital Casa Cuna. Pero niños chiquitos. No, van de niños hasta adolescentes. ¿Hasta qué edad? No sé si ya hasta los 16, 17. ¿qué es? ¿Casa Cuna o no? Se llama Hospital Casa Cuna, claro, pero bueno, sí. Porque hay niños. Históricamente. Es posible que podamos traer una médica de ese hospital que nos diga qué porcentaje de embarazos adolescentes están viendo ellos a los 13, 14. Sí, hay bastante. Mucho, muchísimo. Y la otra cosa que están viendo ellos es lamentable decirlo, porque una cosa es hablar de la liberalidad de las conductas sexuales a los 13, pero la promiscuidad, o sea, la falta de cuidados, sigue estando asociada a ciertas enfermedades. Entonces, una médica de ese hospital nos va a decir qué porcentaje de enfermedades venéreas que estaban medias desaparecidas. A mí me toca recibirme de médico cuando la sífilis era casi inexistente por el avance de la penicilina. Entonces, ahora el avance de la promiscuidad ha hecho reflotar enfermedades venéreas. Y esto algún día creo que va a ser bueno que traigamos un médico, una médica que nos hable descarnadamente de esa realidad. Que, como decís vos, es muy jorobado para nosotros adultos aceptarla. Muy jorobado. Quiero recordar e ir a esto en cuanto a que el conjunto de la sociedad está ajena, con gran desconocimiento de todo este fenómeno, muy preocupada, porque está preocupada la madre y el padre, porque ya no sé qué hacer con este chico. Los maestros dicen, yo ya no sé para dónde parar, dice una honesta maestra, que como no tiene respuestas, no tiene respeto de parte de los chicos hacia su presencia. Cuando le preguntan, no de geografía, sino de los problemas que ellos tienen algunos, la docente no sabe qué contestar. Y creo que por eso digo, este es un problema del Estado Nacional, es un problema que tiene que tomar. Del gobierno anterior había subgrupos, microorganizaciones, organismos dentro de los ministerios que estaban avanzando en tomar cuenta de todo este conjunto de problemas que aparecen sobre todo en todos los sectores sociales, pero fundamentalmente en los más jóvenes, ¿no? Los más chicos. Y creo que gran parte de estas cosas se fueron cerrando, ese es un problema importante. Pero lo que queremos es que nosotros llevar conciencia, traer al pensamiento de nuestros oyentes y hacer el aporte, porque indudablemente hemos hecho un aporte importante, ustedes dos y nosotros con nuestras preguntas y preocupaciones. Pero también tenemos preguntas de los, no sé si oyentes, seguidores. De los seguidores Seguidores, que están. Doctor, Gabriela Bottini dice, me parece que si es mayor y está con una menor tiene que ir preso. Basta de que los mayores se metan a la cama con lolitas, consentido o no, es un delito. Bueno, una cosa es lo que yo puedo opinar desde el punto de vista moral y otra cosa es lo que la ley penal hoy prohíbe.
son dos categorías diferentes, ¿no? O sea, dos respuestas de un mismo tema. Sí. Gabriela plantea que sea consentido o no el acto en las edades que estamos reseñando, ¿no? De 13 a 16. Lolitas, dijo acá. Lolitas, las lolitas. Las jovencitas, bien. Yo creo acá que el reproche moral es uno y lo podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Nos puede parecer malo o bueno. Ahora, hoy en día la ley establece que para hablar de una conducta penada legalmente, en este caso, en este delito particular del estupro, esta era la vieja denominación, pero hoy se sigue acuñando la doctrina, si la relación es consentida y no se dan los requisitos que enumeramos, es decir, que el mayor se haya aprovechado de la víctima, que exista preeminencia del mayor respecto de la menor, que la menor sea inmadura sexualmente, la inmadurez sexual, que es lo que se protege, no hay delito. En todo caso, si la sociedad quiere otra cosa, es el Poder Legislativo el encargado. El juez no puede crear la ley. El juez penal lo único que hace es aplicarla. Claro. Es esclavo de la ley. Volvemos por eso yo creo que lo que plantea Gabriela quizás sea un mensaje para el legislador y no para el juez. Acá, si la sociedad está clamando que, bueno, una persona de 14 años, sin distinción de sexo, es menor de edad y no puede consentir libremente el acto sexual, que eso es lo que la ley trata de amparar a los efectos de proteger su inmadurez sexual. Si una persona ya es mayor de edad, a esta edad, bueno, es un debate que tenemos que dar en la sociedad y del cual se tendrá que hacer eco el legislador y modificar el tipo penal del artículo 120, ¿no? Pero ahí estamos hablando de la baja imputabilidad también. No, porque acá estamos hablando de la víctima, no estamos hablando del autor. La baja imputabilidad, ese es un tema que creo que... ¿Otro tema? Sí, creo que excede varios programas, ¿no? Pero acá lo que estamos hablando es de la víctima, no del autor. Yendo para que no nos acusen a nosotros de machismo sectario discriminador. En el caso que les hablaba del muchachito o del hombre de 14 que ofrece sus servicios genitales a viejos de 50 por internet, entonces, si yo me solidarizo con el repudio moral de nuestra oyente, entonces... ¿De cuál tiene todo su derecho, Gabriela, al repudio moral? Entonces yo diría, si descubrimos a un señor de 50 comprando los servicios de ese chico de 14, pedimos la horca y la guillotina para el de 50. Es decir, estamos en el derecho moral de la furia, de la bronca y de la indignación. Pero como dice el doctor, nosotros no tenemos... ¿Qué se jugaba? Pongámonos en la primo nocte, en la primera noche del capitán San Martín con Remedios. ¿Qué pasó? ¿El tipo fue un animal bruto que la lastimó? ¿O fue un caballero que la trató bien? Y Remedios llega a su primera noche como una niña asustada o como una mujer joven cuya cultura la preparaba espléndidamente para todo. Así como el niño Juan Manuel de Rosas a los 13 va a la guerra con un fusil. No van a la guerra de un día para otro. Seguramente el sargento Manuel Belgrano lo entrenó. Seguramente Remedios a los 14 tendría una mamá, una tía, que entre que ella se pone de novia con San Martín y se casa, no sé cuánto tiempo pasó, seguramente le transmitieron una cantidad impresionante del conocimiento de la cultura de su época. Hoy ese enorme conocimiento a estos adultos de 14 no se lo transmitimos los viejos y la cultura, se lo transmiten entre ellos, lo aprenden entre ellos, se lo explica un chico de su edad, porque cuando estos grupos cerrados ya hay viejos de 14 y entra uno de 11, son los viejos de 14 los que le explican al de 11 cómo son las reglas del juego. Muy bueno. Nos vamos en corte. Nos vamos. Y volvemos enseguida. Antes de irme, le quiero pedir a todos los amigos que le den me gusta a la página, que nos sigan atentamente porque seguimos con el estupro de Argentina. Hombres y mujeres,
heterosexuales y gay. Y todos nos dijeron no. Y los primeros periodistas que nos permiten hablar de este tema son ustedes dos. Tema que te estás empeñando, te aviso. Estoy perdido. A ver, estoy perdido. Por eso no sé si te va a salir un asado. No sé cómo va a salir. Mira, lo que te va a costar en principio es seguir viviendo a los dos. Sí, nada más que eso. Pero si es asado, por favor, doctor, choripán para mí. Para bueno. No, esto hay que ponerle siempre un poquito de... Sí, un toque de humor. Un tinte de humor, porque es muy fuerte el tema. Sí. Lo dicen ya los comentarios, estamos tocando un tramado social muy, muy duro que cuesta, hay familias enteras que sufren de ambos lados, no de uno solo como hablamos siempre, porque es como que al hombre lo dejas al costado. Claro. Patria patriarcal somos más o menos. Para nada. Justamente, y es muy bueno lo que planteas, Alejandro, no existe el mismo estrépito social y menos aún valoración judicial cuando estamos hablando de acá que la víctima sea un hombre. Recién hablabas, ¿no?, del tema de... Absolutamente de acuerdo. Y eso es franquear lisa y llanamente la igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Está bien. Vos hablas recién de los padres, la responsabilidad. ¿Y dónde está la responsabilidad de los jueces que no cumplen y los fiscales que no cumplen con sus funciones? Yo lo voy a decir, vos no lo puedes decir, pero yo sí. Tenemos una justicia corrupta en todos los ámbitos. Me hago cargo. Vos no lo puedes decir y te libero. ¿Sí? Gracias. Por cuestiones profesionales no lo digas, pero yo sí lo digo. Tenemos una justicia corrupta en administrativa, en penal, en civil y en familia. Son todos corruptos. Porque se prenden de cualquier cosa con tal de no hacer justicia. Expedientes archivados, amontonados por doquier, y que no me vengan que no tienen personal para trabajar. Ahí deciden la justicia efectiva. Pero si es un tema del momento, lo tocan rápido. Porque seguramente si toca un funcionario del gobierno, sea el gobierno que sea, hablo de 30 años de democracia donde siempre pasó lo mismo. Sea el funcionario que sea que lo tocan, ese expediente es el único que se mueve, en cualquier ámbito del tribunal. Puede estar equivocado o no, pero yo creo que la justicia está corrupta. Mal. Bueno, ante todo, Alejandro, me comprende la generalidad de la ley, trabajo con el servicio de justicia. Por eso te libero. Pero sí quiero hacer la salvedad que hay muchos jueces, fiscales, hay muchas personas de mucha valía en el Poder Judicial. En los casos Sánchez, Pérez, González, Manfroni, etcétera, la justicia se aplica con toda la burocracia, con todo lo que hay para mejorar, que eso es verdad. El problema es cuando se empiezan a tocar determinados intereses. O sea, la verdad, yo no estoy en ese tipo de gestionando a poderosos ni... No lo hago en persona tuya, pero digo en líneas generales. Sí, no. Y es la sensación muy mal. Cuanto más tecnología tienen, menos avanzan los expedientes. A mí van para atrás. Muchas veces me gusta que vengan los clientes a tribunales porque cuando llegan lo primero es el asombro, ¿no? Esto es tribunales, claro, ven unas condiciones económicas que en muchos juzgados son deplorables, unas condiciones de trabajo deplorables. Pero bueno, también quiero dejar a salvo la cantidad de personas que trabajan en el Poder Judicial que dejan, y quizás no son los altos funcionarios, ¿no?, sino de prosecretario para abajo, que se quedan hasta las 5 de la tarde agregando cédulas, oficios, cosiendo expedientes. Bueno, en la provincia de Buenos Aires sigue cosiendo expedientes. Así que el discurso que a veces tenemos por un lado de la tecnología se da de a patadas con lo que pasa en algunos tribunales, ¿no? En la era de la despapelización se sigue papelizando. Se sigue papelizando, incluso hasta el expediente digital no ha surtido el efecto que se creía, porque la plataforma papel se tiene que seguir utilizando, porque la acordada, que la verdad al principio nos hizo a todos los letrados hacernos una especie de máster en tecnología, cosa que a mí me costó. Imagínense a colegas que tienen 70 y pico de años que hacían sus escritos en máquina de escribir, ya quedaron fuera del sistema. En una Olivetti. Era Olivetti. Así mira, si solo me va a salir un asado
y ya llevo perdido uno de hoy y voy a tener que perder otro, pero yo les voy a pedir con todo respeto que de acá a 15, 20 días nos vuelvan a invitar con el doctor. Ponga la fecha y venga, listo. Damos 2 semanas para estudiar. Y vamos a tener otro caso. Puede ser 3, doctor. Puede ser 3. Para que ustedes vean cómo funciona el Poder Judicial con la gente más humilde. Y para que vean que el Poder Judicial con la gente humilde funciona de una forma. Todo el Poder Judicial, la cultura y hasta una escuela. ¿No es cierto, doctor, que en 3 semanas podemos traer un caso para que ustedes vean cómo la sociedad entera se va a destrozar a un tipo porque es clase media muy baja y es un humilde, desprotegido? Se me ocurre el caso de un portero, doctor. No sé, qué sé yo. Es uno que quizá usted conozca. Quizás, pero realmente si hay que pagar un asado lo pagamos y ya llevamos 2. En ese marco también se puede ver. Disculpa, me ausento 2 segundos y amenaza de bomba en la normal 1, mi hija estudia ahí. Tengo que organizar, pero siga. Adelante. No me voy, pero siga. Quería decirles que hay un marco de judicialización de la política, politización del ámbito judicial. Ahí estaba viendo que aquellos jueces que no responden al pensamiento político hoy dominante están siendo cuestionados, jueces y fiscales. De verdad que, por eso digo, uno suele ser muy crítico con el ámbito judicial, con tribunal, como habitualmente se llama, pero también hay que ver el resto de los otros problemas, ¿no? Los problemas a los que se enfrentan aquellos que quieren enfrentar o tomar o ponerle un límite a las decisiones políticas muchas veces. Yo no nos quita a los papás la responsabilidad, la hace más difícil, pero no la quita. En la práctica, un chico puede entrar en la droga por 1000 caminos, pero luego el tratamiento, la posibilidad de sacarlo, depende del trabajo con los papás, de que los papás apoyen, de que los papás se involucren. Entonces, estamos ante nuevas formas de la responsabilidad de los padres y de la sociedad. Ya que tocó un tema y tocaste droga, y sos especialista en el tema, sos psicólogo y psiquiatra. Que he notado, vos sos abogado, he notado que las adicciones se tratan dentro de la salud mental, de la ley de salud mental. Sí. ¿Y dónde terminan los adictos? En un psiquiátrico. Claro. ¿Está bien eso? Mirá, plantea dudas, porque pasó algo parecido con la sexualidad. Yo empecé mi carrera como psicoanalista, yo me recibí de médico en 1970. Apenas ayer. Hasta fines de los 80, lo que nosotros llamamos la Biblia en salud mental, que es un manual que nos viene de Estados Unidos, es una Biblia porque estamos obligados ante la ley de referirnos a ese manual. Hasta fines de los 80, el gay era considerado un perverso sexual.
Después de la enorme ofensiva cultural en Estados Unidos, fines de los 80, principios de los 90, el manual de psiquiatría tiene que cambiar y dice personas con orientación sexual diferente. Pero esto de los 90. Entonces, el problema que tenemos con un adicto o con las adicciones es otra vez el mismo problema. Porque entre el chico de 14 y la familia aparece un aparato de marketing político, de poder enorme, que son los narcos. Los narcos tienen un aparato de marketing fenomenal, frente al cual ni la escuela, ni el poder político, ni social tienen ninguna chance. Como vos no tenés ninguna chance de frenar el aparato de marketing de la Coca-Cola. Porque además vos tenés solo dos, Coca o Pepsi. En realidad tenés una y media, porque Pepsi casi que no existe. O sea que el aparato de marketing de Coca-Cola en el mundo es tal que se mete en toda la familia y condiciona el gusto a la bebida de un niño desde los 2 años, 3. Bueno, los narcos son eso. Tienen un aparato de marketing para meterse en tu casa. Lo busques averiguar o vos no lo busques averiguar. Es decir, los narcos tienen técnica para lograr que el hijo engañe a la familia. Tienen técnicas, tienen manuales de procedimiento. El narco que le empieza a vender a tu hijo de 12 o 13 le va a explicar qué tiene que hacer para manipularte a vos. Que vos en una de esas te das cuenta puede ser, pero vos ya no tenés un hijo tuyo. Tenés un cliente del narcotráfico entrenado en mentirte, en simular y en engañarte a vos, a la maestra y a tu familia. Trabajo de la sociedad sobre este tema, -0. Bueno, y reseñando y volviendo al tema que nos convoca, si esto pasa en todas las conductas que hoy la ley prohíbe, hablo de la 23.737 de la ley de estupefacientes, que ese sería otro tema, porque la verdad, toda la problemática, me parece, Ale, que pusiste una bomba acá en mi facilidad. Sí. Pero fíjense que no nos rasgamos las vestiduras, que queremos una familia presente ante cualquier problemática de droga, aunque sea el consumo. Ahí no ponemos ningún reparo, decimos los padres tienen que estar presentes, los padres tienen que coayudar con el tratamiento, ¿no? Para el usuario. Ahora, los padres tienen que estar ausentes para saber cuál es la verdadera madurez sexual. Así es. Los padres tienen que estar ausentes. Ahí tienen que seguir pensando que es Heidi, es Caperucita. Ahora, si Heidi y Caperucita, aunque sea consumen a título personal, sería el 14, segunda parte de la ley de estupefacientes, ahí sí, están presentes. Ahora, pero para el normal desenvolvimiento de su madurez sexual, tienen que estar ausentes. Entonces me parece una contradicción, porque las dos son conductas punibles, y no existe la categoría de delito. ¿Se es delito o no se lo es? Así que me parecería que es un tema que yo dejo abierto para el debate, no ese proceso de selección, ¿no? Parece ser que a la droga sí, presentismo paternal, a la libertad sexual, no, ausentismo.